Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión quiero platicarles sobre las bases. En la descripción del video pueden ver las diferentes secciones de esta presentación por si tienen interés en un tema en particular. Las bases podemos encontrarlas en nuestra vida diaria, desde el bicarbonato de sodio que podemos utilizar para elaborar ciertos alimentos, en la leche de magnesia para la acidez cuando la tenemos en el estómago, en los destapacaños, en los jabones que también son para fines de salud, o en el hidróxido de sodio que también se conoce como lejía o sosa cáustica para limpiar los hornos. Pero ¿qué son las bases? Las bases vamos a tener que enfocarnos en sus propiedades, es decir, en sus características para saber si es una base o no lo es. Las bases también se conocen como álcalis. La palabra álcali proviene del árabe, que significa cenizas calcinadas de la salada. La salada es una planta y al inicio se obtenían las bases al calcinar las plantas y se dieron cuenta que estos álcalis tienen un sabor amargo. Un ejemplo de una base es el amoníaco, cuya estructura aparece en pantalla. También la cal apagada, o que conocemos como hidróxido de calcio, cuya fórmula es KOH2, también es una base. Las bases también tienen la propiedad de ser resbaladizas. Se resbalan porque desnaturalizan las proteínas, por ejemplo, de nuestra piel. Si decimos que se desnaturaliza una proteína, es que esta proteína cambia de su forma y puede dejar de funcionar esta proteína a veces. De hecho, es peligroso tomar a las bases porque son corrosivas y aunque uno puede comprobar que son resbaladizas al tacto, también se puede comprobar utilizando guantes y siempre hay que tener cuidado al manejar bases porque son corrosivas y producen quemaduras químicas. Una base va a cambiar de color el litmus rosa. El litmus es un colorante que proviene de líquenes. Y si tenemos un colorante rosa de litmus, va a pasar a color azul cuando estemos en presencia de una base. Y una base, al combinarse con ácidos, va a formar sales. La historia de los ácidos y las bases los podemos rastrear al inicio con Robert Boyle, quien era un químico irlandés, quien fue la primera persona en clasificar varios compuestos químicos como lo son los ácidos y las bases, y utilizó sus propiedades, sus características, como vimos en la transparencia anterior, para clasificar. Sin embargo, no se sabía qué era lo que producía estas características. Para esto, Svante Arrhenius, quien fue un químico sueco, fue el primer científico en explicar por qué una sustancia como las bases o como los ácidos, al disolverse en agua se disociaba en iones. Al haber introducido la palabra de iones, tenemos que recordar lo que era un átomo. En pantalla les presento un átomo, donde en el centro podemos encontrar esferas amarillas y de color gris, donde las esferas amarillas es lo que se conocen como protones que tienen cargas positivas y las esferas en color gris son neutrones que no tienen carga. Ustedes pueden observar que hay unas órbitas alrededor de este núcleo de protones y neutrones que van a ser las capas que va a tener nuestro átomo. Y en estas capas encontraríamos electrones, que son partículas de carga negativa que están en color verde. Este átomo lo podemos entender como un bloque de construcción y es el bloque de construcción de toda la materia. El átomo es la unidad más pequeña que podemos encontrar de un elemento. Un elemento lo podemos entender como una sustancia que no se puede descomponer en algo más simple. Entonces, como había mencionado, este átomo a su vez tiene electrones, protones y neutrones, donde el electrón es una partícula con carga positiva. Las partículas son objetos diminutos, entonces tengo un objeto diminuto de carga negativa a la cual yo llamo electrón. Por su parte, el protón, que está en el núcleo, es una partícula con carga positiva y el neutrón, que también está en el núcleo, es una partícula que no tiene carga pero forma parte del núcleo como el protón. Ahora nuestros electrones se van a estar moviendo en estas capas que
pueden encontrar como niveles de energía. Entonces, en estos niveles de energía, nuestros electrones van a estar moviéndose. Ahora, ¿qué es un ion? Un ion es una partícula cargada. Entonces va a tener una carga positiva o una carga negativa. ¿Cómo logro tener un ion? Pues a mi átomo, si yo lo hago perder electrones, uno o varios, tendría un ion con carga positiva. Mientras que si yo hago que gane uno o varios electrones, mi átomo va a ganar una carga negativa. Al inicio, el átomo no tiene carga. Si se pueden dar cuenta, hay 6 electrones y 6 protones en el átomo en pantalla. Si tengo 6 cargas negativas y 6 cargas positivas, entonces la carga total sería de 0. Pero ¿qué pasa si yo quito un electrón? Ahora tendría exceso de una carga positiva, entonces ahora estaría formando un ion con una carga de +1 porque hice que mi átomo perdiera un electrón. Si fuera el caso contrario, donde yo ganara un electrón, entonces ahora hay exceso de una carga negativa en el átomo, de tal manera que ahora la carga es de 1 menos por ese electrón extra que tiene mi átomo. Entonces de esta manera se pueden obtener las partículas cargadas que vamos a decir que son iones. Regresando a lo de Arrhenius, si yo una base la disuelvo en agua, hago que se combine en agua, encontraría que esta base se va a separar en iones, en partículas con carga. Otra manera de decir que se separa en iones es decir que se disocia. Y este proceso se conoce como ionización o disociación. Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo agua y tengo hidróxido de sodio, cuya fórmula es NaOH, y los combino, lo que yo obtendría sería una mezcla uniforme que se llama disolución, y tendría ahora una mezcla homogénea de hidróxido de sodio donde se han combinado tanto el agua como el hidróxido de sodio. ¿Qué fue lo que sucedió en el agua? El hidróxido de sodio se disoció, se separó en iones. ¿En cuáles iones? En los iones sodio y en los iones hidróxido. El ion sodio tiene una carga positiva y por eso es un catión sodio, mientras que el hidróxido, que es OH, tiene una carga negativa y es un anión hidróxido. Entonces los iones que obtuve al separar el hidróxido de sodio fueron el catión sodio y el anión hidróxido. Entonces dentro de esta mezcla tengo al sodio y al hidróxido. El hidróxido es muy importante que recuerden que está unido, tanto este oxígeno como hidrógeno están unidos por un enlace químico, por una fuerza de atracción que los mantiene unidos. Entonces este OH siempre va a estar junto. Entonces Arrhenius nos dice que una base va a ser una sustancia que se disocia en agua para formar iones hidróxido. Algunos ejemplos de los bases de Arrhenius serían el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio y el hidróxido de aluminio. Si yo tengo el hidróxido de potasio, cuya fórmula es KOH, y represento cada elemento, el potasio sería la letra K, el oxígeno sería la letra O y el hidrógeno sería la letra H con esferas, vería lo siguiente. Si se separan en partículas cargadas, por un lado quedaría el potasio y por el otro quedaría el OH, de tal manera que el potasio va a terminar con una carga positiva y el OH tiene una carga negativa. Entonces yo obtengo un catión potasio porque este tiene la carga positiva y un anión hidróxido que es el que tiene la carga negativa. Entonces el hidróxido de potasio cuando se ioniza me da iones potasio y iones hidróxido. Dado que nada más liberó un ion hidróxido, mi hidróxido de potasio, se dice que el hidróxido de potasio es monobásico. Ahora, si yo tuviera el hidróxido de calcio y lo ionizo al ponerlo en contacto con el agua, encontraría que ahora el calcio tiene una carga positiva de 2+, mientras que tengo 2 aniones hidróxido. Entonces tengo un catión calcio
y 2 aniones hidróxido cuando se separó mi hidróxido de calcio. Entonces obtengo cationes calcio y aniones hidróxido. Como liberé 2 aniones hidróxido, entonces digo que el hidróxido de calcio es dibásico. Por su parte, el trióxido de aluminio, al disociarse, encontraría que el aluminio se queda con la carga positiva y sería una carga de 3 más, y que hay ahora 3 aniones hidróxido. Entonces tengo un catión aluminio y 3 aniones hidróxido. Nuevamente, al ionizarse el hidróxido de aluminio, obtengo un catión de aluminio y 3 aniones hidróxido. Como se liberaron 3 iones hidróxido, digo que el hidróxido de aluminio es tribásico. La definición de Arrhenius no es la única que existe para bases. Thomas Lowry y Johannes Bronsted, en trabajos que hicieron por separado, para el año de 1923, van a definir una base como una sustancia que acepta cationes hidrógeno, o que también se conoce a los cationes hidrógeno como protones. Entonces, si yo tengo ácido clorhídrico, que es su fórmula AHCl, y tengo bicarbonato de sodio, que es NaHCO3, ¿qué pasaría cuando los combino? Es importante recordar que este bicarbonato de sodio no tiene hidróxidos y por eso no entra en la definición de Arrhenius de bases, pero sí en las bases de Bronsted y Lowry. Y efectivamente el bicarbonato de sodio es una base y vamos a ver por qué. Cuando yo los combino, encontraría que después de que el ácido clorhídrico y el bicarbonato de sodio se mezclan, yo tendría cloruro de sodio, que es una sal, agua y dióxido de carbono. Si recordamos, una característica de las bases es que al combinarse con un ácido forman sal. Entonces, al formar sal, el bicarbonato de sodio, al combinarse con el ácido clorhídrico, hace que sea una base el bicarbonato de sodio, y así fue también como lo propuso Bronsted y Lowry. Entonces, si yo combino un ácido con una base, tengo lo que se conoce como una reacción de neutralización, donde yo vería la formación de sal y agua. En este caso, con el bicarbonato de sodio se forma un producto más, que es el dióxido de carbono. Si ustedes combinan, por ejemplo, el ácido acético que encuentran en el vinagre con el bicarbonato de sodio, verían que burbujea, y este gas que está burbujeando es el dióxido de carbono, que se muestra que se produce en las reacciones de ácido con bicarbonato de sodio. Entonces, la base de Bronsted y Lowry va a ser siempre una sustancia que acepte cationes hidrógeno. Y hay una definición más que dio Gilbert N. Lewis, donde nos dice que una sustancia que dona un par de electrones es una base. Entonces, hay que recordar algunos conceptos clave. Nuevamente tengo la imagen de un átomo, y en este átomo los electrones que están en la capa más externa se conocen como electrones de valencia porque están en la capa externa, o también llamada capa de valencia. ¿Por qué es importante esta última capa de los átomos? Porque Lewis propuso una regla de oro donde un átomo va a ser más estable cuando tenga 8 electrones en su capa externa. Entonces un átomo va a tratar de tener 8 electrones en esta última capa, y para hacerlo puede ganar, perder o compartir electrones. Cuando comparte electrones, vamos a ver que aparecen unos enlaces con otros átomos, de tal manera que las varillas que están viendo en pantalla son esos electrones que se están compartiendo. Si ven una varilla o una línea, nos dice que hay 2 electrones. Yo en pantalla tengo el compuesto de trifluoruro de boro. Este trifluoruro de boro voy a hacer que se combine con un anión cloruro, que es este flúor que tiene una carga negativa. Va a acercarse al boro y va a combinarse con él, y ahora se ha formado tetrafluoruro de boro, el cual tiene una carga total de -1. Este fluoruro, que tiene una carga negativa, al haber donado un par de electrones que está representado en la varilla que se acercó al boro, lo hace ser una base de Lewis porque donó un par de electrones.
hay bases fuertes y hay bases débiles. En las bases fuertes las podemos definir como aquellas que se disocian completamente en agua formando iones hidróxido. De tal manera como el hidróxido de sodio, si yo lo pongo en agua, se va a disociar totalmente en cationes sodio y en aniones hidróxido, entonces hay un 100% de formación de el anión hidróxido. ¿Cuáles son ejemplos de bases fuertes? El hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de rubidio, el hidróxido de cesio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de estroncio y el hidróxido de bario. Los últimos tres tienen un asterisco porque sí es verdad que se disocian completamente en agua, pero como son poco solubles, solo podemos usar pequeñas cantidades para disolverlos por completo. Las bases débiles, por su parte, estamos hablando de disociaciones parciales de las bases, entonces solo un porcentaje de ion hidróxido se está formando. Recordando la definición de Bronsted y Lowry, el amoníaco, que es la fórmula de NH3, al entrar en contacto con agua, puede recibir un protón y quedaría como el catión amonio y obtendría también el hidróxido de calcio, que es el anión. Y aquí solo vería parcialmente la formación del OH. Como solamente hay una formación parcial, vería también que hay bastante amoníaco que no se pudo separar en sus iones. ¿Quiénes son ejemplos de bases débiles? El amoníaco, la trimetilamina, la dimetilamina, la metilamina, la piridina, el hidróxido de amonio y el bicarbonato de sodio. A manera de resumen, vimos que las bases van a tener un sabor amargo, son resbaladizas, el papel litmus rosa va a cambiar a azul y que en las bases, cuando se combinan con ácidos, forman sales. Aprendimos que la disociación o ionización es cuando una sustancia se separa en partículas con carga a las cuales llamamos iones. Lo vimos para el hidróxido de sodio, que si se separa en sus iones encontraremos iones sodio positivos y los iones hidróxido negativos. Entonces obtengo iones sodio y los iones hidróxido, donde los cationes son los iones sodio porque tienen carga positiva y donde los aniones son los del hidróxido porque tienen la carga negativa. Las bases de Arrhenius, vimos que hay varias definiciones de bases y la primera fue la de Arrhenius, donde una base de Arrhenius es una sustancia que forma iones hidróxido al disolverse en agua. Para Bronsted y Lowry, una base es una sustancia que acepta iones hidrógeno y esta va a ser la que encontrarán para identificar la mayoría de las bases. Y por su parte, Lewis nos dice que la base es una sustancia que acepta un par de electrones. Cabe aclarar que la base de Lewis engloba tanto la definición de Bronsted y Lowry como la de Arrhenius. Finalmente, las bases fuertes las encontramos como aquellas que se disocian completamente, es decir, que se separan en iones por completo al 100%, formando iones hidróxido, mientras que para las bases débiles vimos que la disociación es parcial. Solo una parte de nuestra base se va a separar en iones, se va a disociar en iones para formar los iones hidróxido. Espero que este video haya sido de utilidad para que conozcan un poco más de las bases. En esta parte les dejo el video de ácidos que pienso que puede complementar el tema de bases y una lista de reproducción para que puedan seguir explorando el canal. En un futuro video se hablará sobre el pH. Yo soy el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.